día de hoy vamos a conversar un poco sobre la migración del panel EST3 a nuestra nueva plataforma, nuestro nuevo panel EST4. Entonces, a lo largo de toda la presentación vamos a estar conversando un poco en cómo migrar un panel EST3 ya instalado a un panel EST4 y vamos a hablar un poco sobre las bondades del EST4, las características y beneficios de nuestro nuevo panel EST4. Entonces, sin más preámbulo, vamos a conversar sobre el tema del día de hoy. Entonces, ya cuando hablamos del panel EST3, en donde tenemos una gran base de proyectos que tenemos en este momento, todos los dispositivos o periféricos de campo en un 95%, para no decir casi un 98%, se pueden integrar al panel EST4. Ya a lo largo de la presentación vamos a ver qué es lo que se tiene que cambiar en el panel EST3. Por ende, para aquellos proyectos se puede reutilizar la gran mayoría de piezas del panel EST3, es decir, como tarjetas, algunos amplificadores si tenemos audio, y los dispositivos de campo como sensores, estaciones manuales y algunos módulos se pueden reutilizar en nuestro panel EST4. Y ya cuando migramos al panel EST4 vamos a conseguir una plataforma 100% confiable y 100% segura con mayores características, mayores beneficios de lo que nos entregaba la plataforma EST3 o el panel EST3. Cuando hablamos de cómo es la estructura del panel EST4, comenzamos, aquí voy a cambiar, no sé si se puede ver el pointer, ¿se ve, cierto? Ahí lo cambié, Gustavo, no sé si me puedas confirmar. Creo que sí, pero bueno, sigamos. Tenemos el gabinete en la parte trasera en donde vamos a tener las baterías que van a alimentar o respaldar nuestro panel. Tenemos el chasis. El chasis va a depender del tamaño en el cual nosotros vayamos a diseñar nuestro panel ST4. Hay un CAP 7, CAP 14 y CAP 21. En cada uno de estos rieles que vemos en esta imagen, nosotros podemos colocar hasta 7 tarjetas LRM. LRM significa Local Array Module, módulos locales de riel. Y en este caso, nosotros podemos colocar por cada riel hasta 7 tarjetas en este chasis que vemos acá. En este caso, para el ST4 es obligatorio en la primer slot del primer riel la CPU y en el segundo slot del chasis es la fuente de poder que se podría reutilizar de la fuente 3 PSM, que es la del ST3. Entonces, en este caso, aquí es donde nosotros conectamos cada uno de nuestros módulos de riel, las tarjetas, que pueden ser CPU, fuentes de poder, amplificadores, tarjetas de lazo, entre otros, en este chasis. Luego tenemos una puerta interna en donde nosotros vamos a instalar cada uno de las interfaces de operador. Entonces, aquí vemos que está por separado la parte de las tarjetas de riel con las tarjetas de interfase de operador. En esta puerta interna o en esta interfaz de operadores son todas las tarjetas de operador, valga redundancia, que podemos instalar en nuestro ST4, como por ejemplo el LCD, tarjetas de switch LED, ya sea de 24 switch LED, de 12 switch 24 LEDs y así sucesivamente las diferentes tarjetas que podemos colocar en interfase de operador. Por ejemplo, una diferencia es que en nuestro ST4, como en esta imagen, podemos tener un LCD para nuestro primer riel, por así decirlo, y en el segundo riel podríamos tener otro segundo LCD que para poder manejar la parte de audio evacuación y telefonía. Y luego aquí, a diferencia del ST3, tenemos nuestro ForMic y nuestro 4FT de Fire Telephone, en donde vamos a manejar nuestro sistema de audio evacuación y nuestro sistema de telefonía de emergencia. Y ya para finalizar la estructura del panel ST4 contamos con la puerta externa que lo vemos acá en esta imagen. Entonces tenemos gabinete en donde va a ir instalado el chasis que dependiendo del tamaño del gabinete y el chasis que puede ser CAP 7, CAP 14 o CAP 21, nosotros lo instalamos en este gabinete. En estos chasis, dependiendo de la selección del tamaño del gabinete, vamos a instalar nuestras tarjetas locales de riel, en donde, vuelvo y repito, son aquellas tarjetas como la CPU,
fuentes de poder, amplificadores, tarjetas de lazos, tarjeta de audio en el dado caso si queremos tener audio. Y ya luego tenemos la parte de la interfaz de operador, en donde instalamos nuestras tarjetas como el LCD, tarjetas de switch LED, el 4FT para la parte de telefonía de emergencia y el 4MIC que es para la parte de audio evacuación y la puerta externa. Entonces, esta es la estructura de cómo se diseña un panel ST4. Ahora, cuando queremos migrar un panel ST3, un sistema ST3 sin audio evacuación, nosotros podríamos tener el mismo gabinete y el mismo chasis que contiene el panel ST3 existente. ¿Cuáles son las tarjetas que son obligatorias para cambiar? La primera que necesitamos cambiar es la 4 CPU. Obligatoriamente la CPU que tiene instalado el panel ST3 existente o ya instalado, tenemos que cambiarla por la referencia 4 CPU que vemos en esta imagen, que es la CPU, valga la redundancia, que se encarga de procesar toda la información de nuestro panel ST4. Entonces, primera tarjeta obligatoria a cambiar es la CPU del ST3 a la referencia 4 CPU aquí a la 4 CPU del ST4. Luego también obligatoriamente para reutilizar el mismo chasis y el mismo gabinete del panel ST3 tenemos que adquirir la referencia 4-3 LCD, que es el LCD que se puede integrar al chasis del ST3. Entonces, por ende, ya vemos que sin audio evacuación, si el sistema no tiene audio evacuación, lo único que tendríamos que cambiar obligatoriamente es la CPU y el LCD, dependiendo si es el chasis del ST3, esta referencia de 4.3 LCD, intercambiándola por la LCD anterior. Entonces, siempre cuando vayamos a un proyecto, lo primero que tenemos que verificar es ¿el panel va a manejar audio evacuación o no va a manejar audio evacuación? En el dado caso que no maneja audio evacuación, podríamos reutilizar ese gabinete y ese chasis ya instalado y cambiamos la CPU y la LCD de dicho panel. Ahora, cuando hablamos de un sistema con audio evacuación, ahí sí necesitamos cambiar toda la interfaz, gabinete, chasis, y migrarlo totalmente a un gabinete o a la estructura del EST4, que ya la vimos en las diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque toda la parte de audio evacuación o de telefonía de emergencia se maneja desde la interfaz de operador, que ya sabemos que la interfaz de operador son todas aquellas tarjetas que se instalan en la interfaz de operador, valga la redundancia, como el 4FT y el 4MIC que vemos acá en esta imagen, que es esta y esta. Entonces, por ende, para aquellos proyectos con sistema de audio evacuación, tenemos que cambiar todo ese gabinete que está del ST3 a un ST4. Y a su vez, ya sabemos que obligatoriamente es la CPU la tenemos que cambiar y el LCD aquí sí no sería el 4.3 LCD, sino que tiene que ser el 4-medio LCD, como lo vemos acá. Entonces, aquí sí inmediatamente, cuando ingresamos a un proyecto y vemos que el ST3 que está instalado va a manejar un sistema de audio evacuación, inmediatamente tenemos que cambiar a nuestra estructura del EST4. Ya dependiendo de lo que tenga internamente, las tarjetas que tenga internamente, decidimos con cuál tamaño de gabinete vamos a utilizar. A su vez, algo obligatorio que tiene que tener el sistema de audio evacuación con EST4 es esta tarjeta que vemos acá, Quatrautel. Esta tarjeta es la que nos habilita el sistema de audio evacuación y telefonía de emergencia en nuestro sistema EST4. Ahora, hay algunos amplificadores, y ya vamos a ver más adelante a partir de qué versión, se pueden reutilizar en nuestro sistema EST4. Como le decía al principio de la presentación, la gran mayoría de componentes del panel y componentes y periféricos que están en campo instalado se pueden reutilizar para nuestros sistemas EST4. En este caso, si hablamos de la migración de un ST3 con audio evacuación a un sistema ST4, tendríamos que cambiar el gabinete, la CPU, que es obligatoria,
el LCD, que es obligatorio, tendríamos que instalar esta tarjeta 4 UTEL para habilitar a nuestro panel ST4 el sistema de audio, evacuación y telefonía. Y luego a partir de ahí comenzamos a ver si los amplificadores se pueden reutilizar o no se pueden reutilizar, porque hay ciertas versiones que se pueden utilizar y hay ciertas versiones que no se pueden utilizar. Y ya hay algunos nuevos componentes que comienzan a aplicar dependiendo de cómo lo queramos manejar nuestro proyecto. Por ejemplo, si queremos módulos de display, de switches, de 12 switches, 18 switches, 24 switches con 24 LEDs cada uno, dependiendo de si vamos a manejar un micrófono, cotizamos y adquirimos el ForMic y el Fire Telephone, que es el 4FT. Entonces ya sabemos y vamos aprendiendo un poco de qué es lo que se puede ir cambiando dependiendo del sistema que ya esté instalado. Ahora, hay algunos componentes que se pueden reutilizar. ¿Cuáles son todos esos componentes que se pueden reutilizar? Por ejemplo, hay algunos wallbox, que son los gabinetes de pared que se pueden reutilizar, que son para sistemas sin audio evacuación. Entonces, se puede utilizar todo el gabinete, la puerta, todas las tarjetas gráficas se pueden utilizar, módulos de iniciación como el 3IDC84, algunas fuentes de poder se pueden reutilizar. Las tarjetas de lazo, ya sean sencillas o dobles, se pueden reutilizar a partir de cierta versión que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí podemos visualizar en esta imagen que la gran mayoría de tarjetas que podemos conseguir en un sistema EST3, ST3, lo podemos reutilizar en un ST4. Por ende, nosotros optimizamos la inversión que tiene que hacer el cliente reutilizando la gran mayoría de tarjetas internas del panel. Ahora, más adelante vamos a ver a partir de qué versión se pueden reutilizar. Ahora, ¿qué nuevos componentes, como ya lo comentaba, para un sistema sin audio evacuación se tienen que cambiar? La CPU. Y obligatoriamente, si vamos a utilizar el mismo gabinete y el mismo chasis, tenemos que utilizar esta referencia de display que es la 43 LCD. Entonces, esto es un ejemplo para un panel ST3 standalone sin audio evacuación. Ahora, ¿cuáles son aquellos componentes que no se pueden reutilizar? Son todos aquellos componentes que vemos acá en esta imagen como el 3.4 el 3.6 el 3.10 todos esos tienen que ser reemplazados por la referencia del ST4. En este caso, nosotros tenemos un documento de una lista de compatibilidad, un compatibility list, en donde podemos visualizar cuáles son aquellos componentes que se pueden reutilizar a partir de qué versión y cuáles son aquellos componentes que no se pueden reutilizar. Entonces, mi recomendación es que, además de aprender todo lo que estamos viendo el día de hoy en esta presentación, les recomiendo que se dirijan a nuestro documento. Si no lo pueden adquirir, se lo podemos enviar a través de Full Protection, de esos recursos que se pueden reutilizar, componentes, ya sean de campo y o del panel, para esa migración del ST3 al ST4. Ahora, también hablamos de lo que es la parte de evacuación. No sé si recuerdan que para poder habilitar lo que era el sistema de audio evacuación, aquí nosotros lo único que tenemos que adquirir es un for Autel, que es la tarjeta para habilitar al ST4, el sistema de audio evacuación y o telefonía. Y cuando queremos utilizar un anunciador remoto también para audio evacuación y telefonía, le colocamos esta tarjeta que vemos acá, esta referencia a nuestro anunciador remoto. La de arriba es para el panel ST4 y esta de abajo es para el anunciador remoto, que es el 4ANN Autel. Y toda la parte de red, si tenemos paneles en red, aquí sí tenemos también que cambiar toda la parte de redes. Y voy a hablar un poco de los beneficios del ST4 en la parte de red. Ya hablando un poco de las características o de las bondades del ST4, la red de paneles ST4 es mucho más flexible, mucho más robusta que es el ST3. Nosotros tenemos una flexibilidad en donde podemos tener una topología en clase A, una topología en estrella, una topología en árbol y una combinación de diferentes topologías lo podríamos tener en el ST4. En este caso, con el ST3 no se podía manejar esos distintos tipos de topologías para la parte de red y a su vez
Entonces podemos manejar todo por Ethernet, podría ser por fibra óptica monomodo o multimodo o por cobre. Y podríamos también tener una combinación en el mismo panel. Podríamos tener una ramificación, por ejemplo, con fibra óptica y otra ramificación, por ejemplo, con Ethernet o con cobre. En el mismo panel podríamos tener diferentes tipos de cables porque la CPU del ST4 tiene dos puertos. Esos dos puertos pueden ser, le colocamos el módulo SFP, si por ejemplo vamos a utilizar con fibra óptica, y al otro puerto lo podemos dejar como Ethernet o por cobre. Lo único que tenemos que adquirir es ese módulo que le vamos a dar para poder cablear a nuestro panel ST4. Y a su vez podríamos agregarle un extensor de dos puertos adicionales a nuestro ST4 para poder hacer otra ramificación a otros nodos en topología estrella, como lo decía en árbol, y dependiendo de lo que necesitamos es mucho más flexible para la parte de red con el ST4. Entonces, todos aquellos módulos de red, eso sí lo tendríamos que cambiar. Entonces, ya sabemos que todo lo que tenga que ver con CPU se tiene que cambiar. Si los paneles ST3 están en red, esos módulos de red se tendrían que cambiar. También sabemos que si el sistema de ST3 tiene sistema de audio evocación, tendríamos que cambiar ya lo que es el gabinete, el chasis, la interfaz de operador. Vuelvo y repito el por qué, porque la parte de audio evocación ya se maneja desde la interfaz de operador, donde tenemos que agregar el for FT si lo vamos a utilizar y el for mic cuando lo vayamos a utilizar. Y obligatoriamente a nuestro 4 CPU le tenemos que agregar el 4 Autel, que es lo que nos habilita la parte de audio evocación y telefonía de emergencia para el ST4. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo podemos ir migrando y reutilizar todos aquellos componentes del ST3 al ST4. Entonces, nosotros normalmente a lo largo de la historia siempre tratamos de que todo producto nuevo se pueda reutilizar o tenga una retrocompatibilidad con nuestros productos que ya tengan un historial. Entonces, por ende, aquí podemos ver el historial de todos los paneles del ST2 al ST3, al ST3X, con el IO, donde todos los dispositivos de campo se pueden reutilizar con cada uno de nuestros paneles. Entonces, nosotros como fábrica, como Kide Global Solutions, tratamos de mantener la retrocompatibilidad con cada uno de nuestros paneles que vamos sacando a lo largo del tiempo, que vamos y poder reutilizar todos esos dispositivos como detectores, dispositivos de notificación, estaciones manuales y módulos. Aquí hago un asterisco porque hay uno o dos módulos que no se pueden reutilizar. Y ya vamos a ver más adelante, o se los comento si nos sale en la presentación, de cuáles son aquellos módulos que no se pueden reutilizar. Entonces, nosotros como fábrica siempre tratamos y lo mantenemos a lo largo de la historia, la retrocompatibilidad con cada uno de los paneles que nosotros vamos sacando a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué diferencias hay con el LCD del ST3 al LCD del ST4? Cuando hacemos ese cambio del LCD, ya aquí visualmente vemos un cambio por completo, en donde aquí la interfaz de operador del LCD es totalmente distinto, comenzando que es por color. Y aquí vemos unas codificaciones por colores. Color rojo cuando son eventos de alarma, color amarillo cuando son eventos de problema, y cuando son otros tipos de eventos ya te codifica por color. Entonces, por ende, ya visualmente es mucho más fácil para operador poder reconocer qué tipo de eventos están ocurriendo en nuestro panel. Y es mucho más intuitivo para el operador poder intuir qué es lo que está ocurriendo en el panel. Ahora, otro cambio es que es mucho más fácil de entender qué es lo que está ocurriendo, porque te muestra mucha más información que lo que mostraba en el panel ST3. Entonces, aquí podríamos ingresar, por ejemplo, a este evento de alarma y te dice la etiqueta, te dice la dirección en la donde está ocurriendo, en qué tarjeta o lazo, por ejemplo, el dispositivo está instalado, de una forma mucho más intuitiva. Ahora, otra diferencia, o la más importante, es que todos los eventos que se muestran en el ST4 es tipo árbol.
Entonces, por ejemplo, es como si compararas las carpetas de Windows en donde tú entras a una carpeta, él te redirige a la carpeta que está por adentro de esa carpeta y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un edificio de 10 pisos, nosotros ingresamos al edificio principal, lo llamamos Edwards, entro, cliqueo al edificio Edwards, él me va a desplegar los 10 pisos que tiene ese edificio de Edwards y quiero ingresar, por ejemplo, al piso 5. Al ingresar al piso 5, nosotros podemos ver, por ejemplo, si es un hotel, podemos ver la N cantidad de cuartos que hay en el piso 5 y a su vez poder visualizar los dispositivos que están en el piso 5 de manera tipo árbol. Esto no lo podíamos realizar en ST3 porque no lo hacía de esa forma. Ya cuando hablamos de la plataforma ST4, todo lo muestra en tipo árbol. Por ende, es mucho más fácil para operador, para el instalador, poder visualizar en dónde están ubicados cada uno de los dispositivos porque todo lo va a mostrar en tipo árbol. Y esto va de la misma forma para la programación. Cuando hablamos de la programación, que me estoy adelantando un poco a la presentación, todo tiene que ser programado y configurado en tipo árbol para que esa configuración y programación que hacemos en tipo árbol lo podamos visualizar tal cual en nuestro 4LCD. Entonces ya sabemos que todo el despliegue de eventos que nos va a mostrar esta LCD del ST4 lo va a hacer en tipo árbol. Y aquí podemos ver hasta 8 eventos sin necesidad de desplazamiento. En este caso, el tamaño. Hay diferentes tamaños para el despliegue de eventos. Cuando nosotros modificamos, van a haber menor cantidad de eventos si aumentamos el tamaño. Y en este caso, si lo dejamos por default, puede mostrar hasta 8 eventos, como lo vemos acá en esta imagen. Entonces, en este caso, es un LCD mucho más intuitivo, que está codificado por colores, por ende es mucho más fácil de intuir qué es lo que está ocurriendo por el tipo de color y es mucho más fácil de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro panel. Ahora, como ya he venido diciendo a lo largo de toda la presentación, ¿qué podemos reutilizar? Podemos reutilizar el mismo cableado, todos aquellos, lo de lazos, el cableado del lazo de los dispositivos de iniciación, el que cableado de la parte de dispositivos de notificación y también se puede reutilizar la parte de red y es mucho más fácil poder hacer la migración porque es mucho más flexible el sistema de ST4. Los dispositivos en un 98% se pueden reutilizar como detectores, módulos, señales. Para este caso aquí tendría un asterisco porque aquellos gabinetes de pared para paneles solamente aplican si el sistema no tiene audio evacuación. Si no tiene audio evacuación, aquí estas cajas de pared, esos gabinetes y el chasis sí se puede reutilizar. Hay algunos módulos locales de riel que se pueden reutilizar si aplica de la versión que vamos a ver ahorita más adelante, se pueden reutilizar y estas fuentes de alimentación también se pueden reutilizar. Ahora, aquí también hago un asterisco. ¿Por qué? Porque normalmente las fuentes de alimentación nosotros recomendamos cambiarlas. ¿Por qué? Porque los sistemas de ST3 normalmente ya llevan 10 años de instalado, 15 años de instalado, 20 años de instalado y por ende ese mismo tiempo las fuentes de alimentación también llevan instaladas. Entonces, normalmente ya esas fuentes de alimentación capaz no entregan la misma energía, van perdiendo un poco la calidad en la parte de entrega de amperaje. Aquí en este caso nosotros recomendamos cambiarlas si es necesario y dependiendo obviamente del presupuesto del cliente. Se pueden reutilizar, pero casi siempre recomendamos cambiar las fuentes de alimentación. ¿Y qué es necesario actualizar? Ya lo sabemos, la CPU, las tarjetas de red, si hay paneles en red, las necesitamos cambiar. La tarjeta RC232, el LCD, ya sabemos que hay dos modelos. El 4.3 LCD si vamos a utilizar el mismo gabinete y el mismo chasis. Y en el dado caso que si vamos a cambiar toda la estructura a un ST4, sí necesitamos el 4-medio LCD. Toda la interfaz de operador se tiene que cambiar cuando es un sistema con audio vocación, porque ya lo que es el LCD, aquellas tarjetas de switch LEDs 4FT, 4MIG,
se tienen que cambiar si vamos a cambiar el gabinete y la interfaz de operador. Puertas de gabinete y anunciadores de red se tienen que cambiar. Entonces, en este caso, si vemos o vamos recopilando toda la información que he dicho a lo largo de la presentación, es algo muy sencillo de cambiar. Es una inversión mínima que tiene que hacer el cliente para actualizar a la plataforma ST4 y obtener todos los beneficios del ST4 que ya más adelante voy a comentar más a fondo. Ahora, cuando lleguen ustedes a un proyecto, nosotros siempre recomendamos, lo primero que tienen que hacer es, ya sabemos, es un sistema con audio evacuación o sin audio evacuación. Si hacemos el ejemplo con audio evacuación y si queremos reutilizar los amplificadores que ya tiene instalado el sistema ST3, lo primero que tenemos que hacer es entrar a cada una de las tarjetas y revisar el firmware de cada una de las tarjetas. Esto aplica para los amplificadores, para las tarjetas de lazo, para las fuentes de poder. Y cada una de esas versiones de firmware tenemos que confirmarla con nuestro compatibility list y ver cada una de las versiones si se puede reutilizar o no se puede reutilizar. En el dado caso que no se pueda reutilizar, ya sabemos que inmediatamente el amplificador lo tenemos que cambiar por la nueva referencia para poder utilizar el sistema de audio evacuación al IST4. Entonces, siempre que lleguen a un proyecto, lo primero que tienen que hacer es identificar si es un panel con audio evacuación y entrar a cada uno de los amplificadores y revisar el firmware. Y ya confirmando con nuestro documento, con la lista de compatibilidad, ya verificamos si se puede reutilizar o no se puede reutilizar ese compatibility list. Luego, cuando hablamos de las tarjetas de lazos sencillas o las tarjetas de lazos dobles, va de la misma forma. Entonces, de manera visual tenemos que ingresar a nuestro panel ST3, ver el reporte de revisiones y verificamos si el firmware de esa tarjeta de lazo aplica según nuestro documento de la versión 5.20 en adelante, si se puede reutilizar estas tarjetas de lazos. Entonces, dependiendo de cuando lleguemos al panel ST3, ingresamos a nuestro panel ST3 al reporte de revisión y ya confirmamos si esa tarjeta de lazo sencilla o doble se puede reutilizar a nuestro proyecto. Entonces ya aquí vamos aprendiendo cómo es el proceso de asegurarnos qué es lo que se necesita cambiar en el panel y qué es lo que se puede reutilizar de un sistema ST3. Entonces, para ir haciendo un resumen en donde la idea es que entiendan qué es lo que tienen que hacer cuando se encuentran con una plataforma ST3 es, ok, voy a hacer la migración, le voy a presentar la propuesta a mi cliente final, en donde lo primero que tengo que cambiar es CPU y LCD. Saber si el sistema tiene audio evacuación o no si tiene sistema de audio evacuación. Si no tiene sistema de evacuación, ok, comienzo a verificar la versión de firmware de cada una de las tarjetas de lazo que tiene instalado nuestro panel ST3. Al ver la versión del firmware, confirmo de si se puede reutilizar o lo necesito cambiar. Eso es un sistema sin audio evacuación. Ahora, cuando hablamos de un sistema con audio evacuación, ya sabemos qué es la CPU, el LCD, gabinetes, chasis e interfaz de operador. Hay que cambiarlo completamente a la estructura del ST4. Y ahí comienzo a agregar cada una de las tarjetas. El 4 LCD, si necesito micrófono o la tarjeta telefonía de emergencia, se la agrego o no a la interfaz de operador. Si voy a utilizar switches o LEDs para el sistema de audio evacuación, se las agrego o no se las agrego y comienzo a verificar las versiones de cada uno de los amplificadores que tiene nuestro sistema ST3 para verificar si se pueden reutilizar y migrar al panel ST4. Entonces, ya dependiendo de esos dos modelos sin sistema de audio evacuación o con sistema de audio evacuación, ya sabemos cuál es el proceso que tenemos que hacer para poder presentar la propuesta a nuestro cliente. Ahora, una gran diferencia del sistema de red del ST3 al ST4 es que en el ST3 se manejaban 3 cables, uno para datos, uno para audio y uno para telefonía de emergencia. Aquí, cuando nosotros migramos al ST4, ya sea cuando migramos del ST3 al ST4, todo se maneja por un mismo par tensado, en un mismo cable. Toda la comunicación de datos,
audio y telefonía se maneja a través de un solo cable, un par trenzado. Toda esa comunicación es en un solo par trenzado. Por ende, es mucho menor cantidad de cable que podemos, ya sea para un proyecto totalmente nuevo o para la migración de un ST3 al ST4. Es solamente un par trenzado en donde tenemos que instalar la parte de datos, audio y telefonía. Entonces, mucho más flexible, mucho más fácil de instalar y mucho más fácil de programar la parte de audio, de datos y telefonía en el panel ST4. Eso sumado a las bondades que ya comenté, que igual repito, es mucho más flexible en la topología de los paneles. En el ST4 podríamos manejar la misma topología como la que vemos acá, que es en clase A, en clase B, en estrella, en árbol, o si queremos tener una combinación de topologías en una misma red, lo podríamos tener sin ningún problema. Entonces, ahí es mucho más flexible, mucho más robusto nuestra plataforma en red con el panel ST4. Ahora, como lo comentaba, tenemos total flexibilidad para sus proyectos. Entonces, aquí lo único que tenemos que agregar a nuestro panel es nuestro 4 CPU. Aquí vemos los dos puertos que ya trae por default. Y aquí en estos dos puertos le colocamos si es por cobre, si es por fibra multimodo o fibra monomodo a este 4 CPU. A esto yo le podría colocar dos puertos adicionales, dependiendo si quiero interconectar más paneles, nosotros le colocamos dos puertos adicionales que va de la misma forma con el tipo de módulo que yo quiero manejar, si por cobre o por fibra óptica o por Ethernet. Ya dependiendo de eso, nosotros podríamos instalar esos módulos en estos puertos disponibles. Y como lo decía, podríamos tener un puerto con fibra óptica, otro puerto con Ethernet o uno con fibra óptica y con cobre. Lo podemos tener en cualquier combinación, es totalmente flexible. Y esta tarjeta que vemos acá es para el anunciador remoto que vamos a tener en red, que va de la misma forma con dos puertos, que puede tener también la flexibilidad como nosotros lo necesitamos. Entonces, aquí ya hablamos de una plataforma totalmente flexible en la parte de redes, en donde que dependiendo de lo que solicite el proyecto, ustedes van diseñando su plataforma de ST4 y es un diseño totalmente modular que dependiendo de lo que solicite el sistema, de lo que solicite el cliente final y de lo que ya tenga instalado cuando hablamos de una migración, nosotros vamos adecuándonos y vamos diseñando ese panel ST4. Entonces aquí vemos un ejemplo de que podemos tener hasta 120 nodos. Aquí ya hablamos de la capacidad de red en un panel ST4. Hasta 120 nodos en una misma red lo podríamos manejar. Hasta 200 canales de audios podríamos tener en nuestro sistema de audio y en una plataforma en red de ST4. Por ende, mucho más robustez versus el panel ST4. 750 minutos de memoria de mensajes. Podemos tener poseo desde cualquier lugar del complejo. Una diferencia con las otras marcas es que normalmente las otras marcas manejan un master y un slave, un máster y un esclavo. En este caso no hay necesidad, aquí no existe esa ideología en donde tiene que haber un máster y un slave, no. Aquí cualquiera de estos paneles puede ser un máster, pueden haber diferentes máster en nuestra red y podríamos definir alguno como esclavo, también lo podríamos hacer, pero no obligatoriamente tiene que haber un en máster y los demás en slave. Puede haber una combinación de diferentes máster y diferentes esclavos. Entonces aquí vemos que es una plataforma con gran robustez en la parte de red. Y ya hablamos también de una plataforma totalmente, un protocolo IPv6, en donde toda la información está encriptada y soportada y certificada para todos aquellos protocolos de red en donde toda la información está encriptada. Entonces, además de toda la robustez de poder manejar mayor cantidad de nodos en una misma red, la flexibilidad en las topologías, ya tenemos toda la información totalmente encriptada, AES. Entonces, por ende, toda la información es totalmente seguro y cumple con las normatividades en la parte de seguridad de la información.
Entonces, toda la flexibilidad que ya hemos comentado de la red, eso va sumado a la encriptación de la información y la seguridad en la información, que es lo importante cuando hablamos de redes. Ahora, también nuestro panel ST4 está en la capacidad de poder comunicarse con terceros, ya sea a través de protocolo BACnet, a través de protocolo Modbus, o si nos queremos interconectar con un sistema SCADA, lo podemos hacer sin ningún problema. También está la capacidad de poder integrarse a nuestro sistema de Fireworks, que es nuestra plataforma gráfica de gestión de eventos, en donde ustedes pueden monitorear los eventos de todos los paneles que tengan en red, pueden monitorear y controlar los eventos. Es una plataforma totalmente certificada para el monitoreo y control de los eventos de un sistema de detección de incendios cuando está en red. También tiene una plataforma embebida en web, en donde podríamos verificar los eventos en una web de lo que está ocurriendo en el panel ST4. Si queremos enviar los eventos a una central de monitoreo, por ejemplo, una Sureguard, lo podemos hacer desde el IP DAC. También podríamos integrarnos con centrales de monitoreo. Tenemos el Edward Connect Safety, que es una aplicación en donde también podríamos monitorear los eventos que ocurren en el panel ST4. Por ende, tenemos diferentes formas de poder monitorear los eventos que ocurren en nuestro panel, y si ya queremos monitorear y controlar, tenemos nuestra plataforma de Fireworks, que es nuestro sistema gráfico de control de incidentes que ocurren ya sea en un panel o en una red de paneles ST4. Entonces, hay diferentes formas de poder monitorear y controlar los eventos de un panel ST4. Ahora, ya vimos qué es todo el cambio físico que tenemos o cómo migrar la parte física de un ST3 a un ST4. Cuando hablamos de la migración en cuanto a programación, aquí sí se puede reutilizar la programación. Entonces, ¿qué tienen que obtener o qué tienen que tener ustedes? Si ustedes tienen en la base de datos la programación del ST3, ustedes pueden migrarla al ST4. Pero no sé si recuerdan que les comenté que todo se hace en árbol, en una programación tipo árbol en el ST4. Cuando vamos a migrar la programación del ST3 al ST4, ¿qué es lo que importa esa base de datos? Nosotros tenemos un software para poder migrar esa base de datos desde ST3 a ST4. ¿Qué es lo que importa? La información del proyecto, lo que hayan colocado anteriormente en la base de datos del ST3, se puede migrar esa información del proyecto del ST4, los modelos de dispositivos, toda esa información de cada uno de los modelos de sensores de humo, estaciones manuales, módulos, toda esa información lo va a migrar al ST4. Entonces, todas esas etiquetas, creaciones de dispositivos, lo va a migrar al ST4, que es lo que toma más tiempo normalmente en una programación de un proyecto. Todo eso lo va a migrar. El texto de ubicación también lo va a migrar. Pero aquí es muy importante que este texto de ubicación, si más adelante lo van a tener que modificar según la programación en tipo árbol. Si hay una pertenencia a un grupo lógico que hayan creado, puede ser, no sé, un group, un service group que hayan creado para su proyecto, eso lo va a migrar. La información del circuito si va a trabajar en clase B o en clase A, y todas aquellas tarjetas locales de riel que hayan creado, lo va a migrar al ST4. Ahora, toda esta información lo va a colocar en el 4CU, en el Configuration Utility, en el programador del ST4, en la rama raíz. ¿Qué es la rama raíz? Es la rama principal en donde va a ubicar todas aquellas tarjetas locales de riel, todos aquellos dispositivos que tenga el proyecto, lo va a colocar ahí. Entonces, a partir de ahí yo tengo que colocar ramas hijas. ¿Qué son las ramas hijas? Por ejemplo, piso 10, piso 9, piso 8, piso 7. Y yo tendría que ir reubicando aquellos dispositivos que pertenecen a cada uno de los pisos o a cada uno de los cuartos o a cada una de las áreas dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, yo tengo que ir haciendo esa reubicación para armar mi
programación en tipo árbol. Ya no hay necesidad de crear dispositivos porque todo eso lo puede migrar el software de migración del ST3 al ST4. Pero sí tengo que armar bien mi topología en tipo árbol de mi programación. Es lo único que tendría que hacer y cambiar el texto de ubicación porque el ST4 trabaja bajo la etiqueta y el texto de ubicación. Es muy importante que hagamos esa topología tipo árbol en nuestra programación porque así es como lo va a desplegar los eventos el 4LCD del ST4. Entonces, lo más importante, el grueso de la programación se importa al ST4, pero esa reubicación o de tipo árbol según nuestro proyecto, ya sea por pisos, ya sea por áreas, ya sea por cuartos o como lo queramos hacer, lo tenemos que reubicar en nuestro ST4. Pero el grueso de la programación se puede migrar del ST3 al ST4 con nuestro software de migración. Entonces, en este caso, ustedes tendrían que tener la base de datos de la programación. Muchas veces nos preguntan, ¿hay posibilidad de descargar la base de datos del ST3? No hay posibilidad. Eso es una gran diferencia con el ST4. Con el ST4 sí se puede descargar la base de datos de aquellos sistemas o proyectos que ya se han instalado a un ST4. Sí se puede migrar. Entonces, en este caso, nosotros, además de poder optimizar la inversión del cliente, de poder migrar toda la parte física de componentes del panel y de los dispositivos de campo que se pueden utilizar, también ahorramos tiempos y optimizamos los tiempos de programación para la parte del ST3 al ST4. Si no se tiene la programación, la base de datos, ahí sí hay que hacer la programación desde cero, de ir creando los dispositivos, colocarle el texto de ubicación, etiquetas y así sucesivamente. Entonces, en este caso, lo más importante acá es que se tenga la base de datos del proyecto para poder migrarla y así ahorrar el tiempo en la parte de programación. Entonces, ya sabemos que cómo hacer la parte de la migración física del ST3 al ST4 y ya también sabemos cómo es la parte de programación, qué es lo que necesita para poder migrar la parte de programación a un ST4 y ya sabemos también qué es lo que trae, qué es lo que podemos jalar a nuestra programación, tipos de dispositivos, cantidad de dispositivos, texto de ubicación, tarjetas que tenga internamente el panel, lo podemos traer a nuestra programación. Obviamente para el ST4 hay que certificarse y ahí van a aprender mucho más de lo que he comentado de la topología tipo árbol y cómo se debe crear esa topología tipo árbol y en dónde se tienen que reubicar esos dispositivos en cada una de esas ramas hijas que va a tener nuestra rama raíz y es así en donde nosotros creamos nuestras reglas y cómo va a interactuar el sistema de detección de incendios. Entonces ya podemos tener en una plataforma de Fireworks un panel ST3, un panel ST4. Si ya migramos de ST3 a ST4, lo podemos manejar en nuestro Firewall, que es nuestro sistema gráfico de gestión de incidentes para monitorear, para hacer monitoreo y control en una misma plataforma. Entonces, por ende, creo que he tratado de explicar a lo largo de toda esta presentación cómo migrar de un panel ST3 a un panel ST4. Y a su vez también vemos las bondades de toda la robustez que tenemos con el ST4, la parte de redes, la flexibilidad en la parte de topologías, la robustez en la parte de la cantidad de nodos, que todo se maneja en un mismo cable, en un mismo par trenzado, la parte de audio, datos y telefonía en solo un mismo par trenzado. Entonces, mucho más fácil la parte y mucho más flexible la parte de un sistema ST4 versus un ST3. Ahora, muchas veces nos preguntan esto, ¿hasta cuándo se va a dar soporte del ST3? Hasta esta fecha, 31 de diciembre del año 2026, se van a entregar componentes para poder soportar aquellos sistemas de ST3. Hasta ahí se tiene presupuestado todos aquellos componentes que tengamos en stock de un sistema ST3. ¿Y qué queremos decir con esto? Estas fechas importantes, que vayan ya ofreciendo a sus clientes finales esa migración de una plataforma ST3
a una plataforma ST4. Primero, para que obtenga todos los beneficios de la plataforma ST4 y para que el sistema esté 100% funcional, porque ya a partir de esta fecha ya no vamos a tener componentes para el ST3. Ya hay componentes que no tenemos hoy en día para poder soportar. Hay otros que sí tenemos para poder soportar un sistema ST3. Otro tema muy importante, ya nosotros en el área de entrenamiento y soporte ya casi que no estamos dando certificación de ST3, máximo una al año porque lo solicita el mercado, pero ya puede ser que a partir del próximo año no demos más certificaciones de ST3 porque ahora todo se hace en base al ST4. Cuentan con nuestro apoyo para poder migrar aquellos proyectos de ST3 a ST4. También obviamente cuentan con nuestro apoyo para que se certifiquen en la plataforma de ST4, pero estas fechas son muy importantes para que lo tengan en cuenta en aquellos proyectos y hagan un plan de negocio para aquellos clientes finales que ustedes manejan y poder proponerle la migración del ST3 al ST4. Aquí, ¿se escuchaba el video o no se escuchaba, Gustavo? ¿Me confirmas? Aló, Jonathan, Señor. no escucho el audio del video. Bueno, listo. Entonces, este video lo que muestra, lo voy a dejar, es ya para finalizar la presentación del día de hoy, un video de 1 minuto y medio aproximadamente, en donde hablo un poco más sobre el ST4 y las bondades, y ya con eso finalizaríamos la presentación del día de hoy, Gustavo, y ya respondemos preguntas e inquietudes. Listo, Gustavo. Era el video que quería mostrarles. Con eso finalizamos la presentación del día de hoy.